Saludos a todos. Primero conocer de parte de ustedes si tienen buen audio, si tienen buena imagen. Sí, por aquí me dicen que todo bien. Muy bien. Entonces, bienvenido a nuestro masterclass de parte de aquí de Sigurat, de la Escuela de Estructuras. En este caso, nuestro masterclass será sobre un caso real, desarrollo de un proyecto estructural con uso médico-asistencial de 60.000 metros cuadrados. Esto fue un caso real de un proyecto que se realizó y en este caso el ingeniero Elio Hernández, director del Máster Internacional en Proyectos Sismorresistentes de Estructuras de Concreto Armado y Precomprimido, va a realizar la explicación de todo lo que fue este proyecto y también como invitado especial tenemos al arquitecto Miguel Fernández, quien hizo el desarrollo de la arquitectura de este mismo proyecto y en conjunto las dos oficinas trabajaron para llevar este proyecto a cabo. Entonces, entre los procesos que veremos en este masterclass, un poco lo que fue la arquitectura, todo el software aplicado, después lo que sería el proyecto de estructura, donde veremos incluso la utilización de diferentes softwares de cálculo estructural, entre ellos la utilización de la herramienta SIPE, pero también acompañado de la herramienta ETAPS. Todo esto que llevó a un proceso de cálculo y diseño de un proyecto de esta magnitud y después a su posterior construcción. Bueno, esto lo estamos dando aquí, dando a conocer lo que serían nuestras clases internas de nuestro máster internacional en proyectos sismorresistentes de estructuras de concreto armado y precomprimido, que se basa justamente en eso, en generar proyectos reales, en enseñar a los ingenieros de hoy en día a generar todos los proyectos a nivel internacional, utilizando un enfoque sismorresistente y muy enfocado a lo que serían los elementos de concreto armado. Entonces, le damos un poco inicio a este masterclass, le damos la bienvenida entonces al ingeniero Luis Hernández y al arquitecto Miguel Fernández, quien nos dará entonces la explicación de lo que fue todo este proyecto. Este es un proyecto que se ubica en un lugar, en un contexto urbano bien complejo. Hay varias tramas urbanas. Hay, no sé si ven el cursor, pero hay una parte, pues una mancha amarilla, una densidad que es de los barrios marginales, de una zona digamos, de favelas. Luego hay una vía expresa, ¿no? Una autopista urbana, metropolitana, que divide entonces el sector de favelas, del sector industrial, de una área que es más universitaria, una de las universidades más importantes de la ciudad de Caracas, la Universidad Católica Andrés Bello está allí, y luego hay un desarrollo residencial de tipo poligonal, y allí es donde se inserta pues un poco el proyecto del hospital oncológico y el hospital cardiológico de adultos. Bueno, esto es un poco el programa, que no lo voy a marear un poco con el programa, pero bueno, tenemos básicamente hemodinamia, tenemos el área quirúrgica, son hospitales de 10 quirófanos en el caso del oncológico y 10 quirófanos en el caso del cardiológico. En el caso del cardiológico es básicamente el caso en el que trabajamos en conjunto, mi oficina de arquitectura que represento, que es Tragaluz, estudio de arquitectura, y la oficina de ingeniería INESA, que es la que representa el ingeniero Eliud Hernández, ¿no? Esto es la planta baja, es una superficie importante, pues son 70.000 metros cuadrados más o menos, un poco más de construcción. Digamos que son dos volúmenes paralelos, uno es el oncológico, el otro es el cardiológico. Hay un área central en donde los dos hospitales se comunican, tanto el cardiológico como el oncológico, pero son dos estructuras separadas, son dos estructuras independientes que tienen pues esta área común que es un atrio central, ¿no? Pero una tiene 7 pisos, el oncológico, el cardiológico es un poco más bajo, tiene 4 pisos.
básicamente esto es un plano del programa. Esto es la planta baja, que es justamente en donde se comunican los dos edificios. Luego, en el piso 1 también hay una comunicación, pero es la parte administrativa que es compartida. Pero ya empezamos a diferenciar pues, el volumen de arriba, que es el oncológico, y el volumen de abajo, que es el cardiológico infantil. Son estructuras aquí ya están completamente diferenciados. Hay una terraza que los vincula a los dos edificios. Tenemos arriba, se ve el hospital oncológico, que tiene su marquesina de entrada, y abajo tenemos el hospital cardiológico, que también tiene su marquesina de entrada, de acceso principal, digamos, ¿no? Y luego tenemos un atrio común, pero que ya está en un nivel inferior, en la planta baja y en el piso 1. Esto es una estructura pues muy regular, que mide de eje a eje, más o menos 8 por 8 son los ejes, que funciona muy bien. Pues eso es un módulo que funciona bien desde el área de estacionamiento, porque te permite tener 3 puestos de vehículos perfectos, y te permite tener también los pasos de vehículos. Y luego funciona bien también en las plantas bajas y en las plantas superiores, en consulta, ¿no? Y en hospitalización, que es la parte, digamos, hotelera. Bueno, estas son las plantas superiores. Estos son los esquemas de sección. Entonces ahí vemos pues un poco el edificio alto es el oncológico, el edificio bajo es el cardiológico. Vemos que en el medio hay un espacio que es común, que es abierto, que sirve como área de ventilación y de iluminación natural de los dos edificios. Y luego también tenemos aquí en los extremos tenemos un patio inglés, que también sirve para iluminar y ventilar zonas que son como la morgue y el comedor industrial, la cocina industrial. Y luego tenemos todo un tratamiento de espacio público a los lados. Luego tenemos aquí, hay una sección que pasa justamente por el atrio principal. Esta es la sección esquemática, y aquí hay un tema pues muy interesante con las fachadas, que es que pues la estructura estaba un poco dada, y la fachada quisimos separarla de la estructura para que, digamos, funcionara primero como una fachada diferente, es decir, que no estuviera comprometida con la estructura y con los vanos que deja la propia estructura, sino que fuera una fachada que tuviera una autonomía propia, digamos, en términos estéticos y en términos de protección solar, y que también pues refrescara un poco todo el tema que hay adentro. Entonces tenemos básicamente una piel exterior y una piel interior, donde están los vidrios directamente en la fachada, que termina siendo la fachada interna de cada una de las habitaciones y de cada uno de los espacios del hospital. Entonces, entre la fachada de la piel exterior y la fachada interna, pues hay una cámara de aire, pues, ¿no? donde circulan todas las instalaciones mecánicas y toda la insolación pasa por allí. Este es un poco el esquema. Tenemos esa piel exterior, que es la envolvente, la que llamamos envolvente. Tenemos la fachada dura, que es todo el tema de ventanas, de vanos, de cristal y de mampostería, que resuelven los espacios interiores también. Y tenemos la estructura propiamente, que era o sea, la suma de estas 3 cosas pues generan todo el aparato del edificio. Aquí a nivel conceptual, pues básicamente se quería proyectar una imagen que tuviera como origen conceptual una tecnología de avanzada, y pues que fuera, digamos, un hospital de referencia en la región. Y entonces, con ese ánimo de la tecnología de avanzada, pues hicimos este diseño de fachada muy horizontal, que básicamente rompe todo tipo de escala
y se convierte en un objeto más bien abstracto y pues, futurista, ¿no? Esto es un poco la imagen del hospital oncológico desde una de sus esquinas. Ahí se puede entrever el resto del complejo hacia los lados. Luego esta es la imagen del hospital cardiológico, en el que también pues tenemos aquí toda una plazoleta en donde se le accede, se puede ver la marquesina donde se le accede al hospital cardiológico, que es el edificio más bajo, que fue el edificio que diseñamos en conjunto, la parte de arquitectura nosotros y la parte de estructura INESA. Y eso, bueno, fue interesante, y ya lo comenzará el ingeniero Hernández. Ya nosotros teníamos dado ya las fundaciones, habían unas fundaciones de un proyecto que se había hecho para el lugar y se había comenzado a construir, unas fundaciones de concreto armado, y luego se pensó y se evaluó la posibilidad de que la estructura fuera en acero. Y pues en esa evaluación pues al final se determinó que la estructura permaneciera siendo concreto en hormigón. Y bueno, así está en la actualidad, ¿no? Esta es otra imagen, el edificio bajo del cardiológico de adultos y el edificio alto, el oncológico. Digamos, la diferencia un poco entre los dos y por qué el cardiológico es un poco más bajo es porque justamente es el hospital cardiológico de adultos, y ahí en ese mismo lugar hay el hospital cardiológico infantil. Entonces, digamos, esto es como un apéndice o complemento del sistema de hospitalario cardiológico. Aquí entre edificio y edificio hay unos patios, y este es el atrio central del que les hablaba. El atrio central, que también se comunica con la terraza, que son unas terrazas comunes. Aquí podemos ver el desarrollo, el contexto urbano, un poco que es más bien residencial, el edificio del oncológico y el cardiológico de adultos. Y bueno, esta terraza compartida que, digamos, hace balcón sobre los patios, que también son comunes. Bueno, de nuevo, el patio son unas imágenes del anteproyecto, pero bueno, aquí otra parte del complejo. Esta zona hay unos volúmenes que están como transparentes, con poca definición. Esas son las torres de enfriamiento. Y en el proyecto de ejecución, posteriormente, pues la imagen de esto igual termina siendo algo bastante etéreo comparado con los otros dos edificios. Este es el oncológico desde el otro extremo. Y bueno, esto es un poco la resumen de imágenes del proceso de construcción. Los nervios reticulares y posicionamientos de las cabillas del hierro. Estos son imágenes finales de cómo se fue construyendo. Esto está todavía en construcción, digamos, la construcción está paralizada por los momentos, pero bueno, en cualquier momento se arranca otra vez. Bueno, esa es la presentación. Yo la verdad es que no estoy oyendo mucho, pero digamos, ya la parte de arquitectura pasó. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy bien, Eliud. Encantado de tenerte aquí en este seminario. Bueno, este es un proyecto muy interesante, evidentemente. Nos llevó un tiempo de coordinación y bueno, hoy en día lo exponemos un poco a los que están conectados, ¿no? Siempre quisimos exponer este proyecto porque tiene una envergadura a destacar, las dimensiones de los elementos, la importancia que tenía, incluso, bueno, obviamente hacer de un uso médico asistencial, de tal manera que
Bueno, has iniciado muy bien la presentación. Yo lo que voy a hacer es completar un poco con la parte estructural y que, bueno, ya habiendo visto las imágenes iniciales de lo que es arquitectura, incluso estas que vemos aquí de memoria fotográfica de obra, lo que haré yo será entonces un poco mostrar los planos y cómo se llevó este tema de la ingeniería en concordancia con la arquitectura. Bien, esa sería más o menos la explicación y bueno, podemos intercambiar, por supuesto, cualquier idea en el desarrollo, ¿no? Porque una de las cosas a destacar, evidentemente, del éxito de un proyecto es que, bueno, hubo una muy buena coordinación entre arquitectura e ingeniería, que los planteamientos que se hacían en arquitectura, bueno, fueron discutidos y al final pudimos proponer una estructura que atendiera a la demanda, vamos a decirlo, estética y de funcionamiento arquitectónico y, por supuesto, también estructural. Y bueno, eso es lo que vamos a destacar precisamente en esta sesión de esta tarde-noche. Bien, voy a cambiar yo como presentador para que se vea mi pantalla. Entonces, bueno, dejamos tu presentación y inmediatamente veremos lo que tengo yo, ¿no? Fíjense, en general este era el plano, vamos a decirlo, el plano de toda esa estructura, de un sector de toda esa estructura, donde evidentemente ahí empezaban a verse lo que eran los refuerzos de la fundación. Había un sistema de pilotaje previamente hecho y en este sistema, por supuesto, tuvimos que adaptarnos aparte de lo que era esas cimentaciones, esas fundaciones, pero evidentemente producto del cambio de uso o generar aquí una estructura nueva, porque en sus años se había proyectado una estructura que nunca se construyó y debido a eso estaban unos pilotes, pero aprovechamos con el estudio técnico los pilotes que estaban allí, obviamente se tuvo que hacer un estudio, y bueno, este es parte del refuerzo que había que implementar. Se hicieron unas tiras, vamos a decirlo así, de cabezales con pilotes, y es lo que está remarcado aquí como zona de refuerzo de fundación. Y todo esto se fue detallando. Hay muchísimos planos, juntas de contracción. Aquí teníamos el módulo, digamos, de la izquierda, el módulo central. Noten que como propuesta estructural, cabe destacar que, vamos a verlo acá, esto es lo que engloba una de las edificaciones. Vamos a destacarlo acá. Este sector que marco, que tiene estos muros en C, estos 4 muros, los que son el M102, el M103, M101 y M201, es lo que tiene realmente una estructura. Yo voy a seguir mostrando un poco de planos y así va a ser mucho más fácil, ¿no? Vamos a ir viendo más información, que repito, tengo mucho por acá. Dentro de lo que era, por ejemplo, el módulo oeste, tenemos muchos planos. Vamos a ver lo que son, dentro de todo esto, vamos a ver, por ejemplo, los detalles de fundaciones, que siempre son interesantes. Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Y aquí empezaban a aparecer ya en el plano, digamos, en lo que será el módulo oeste, fíjense, una planta ya específica de ese sector. Vamos a esperar que se genere la imagen, que siempre son muy pesados estos planos. Había mucha información. Aquí empieza a destacarse, fíjense, lo que son estas zonas de refuerzo. Zonas de refuerzo que podemos incluso presentar lo que pasaba en el modelo. Vamos a ir desde la base hacia la superestructura. Aquí se ven estas zonas de refuerzo, repito, de todo este sector. Podemos, permítanme un segundo, para poder buscar el modelo que representaría en este caso las cimentaciones y se nos haga entonces mucho más fácil poder visualizarlo, ¿no? Yo sigo por acá. Entonces, bueno, ya resuelto lo que fue el sistema de fundación, que vamos a ver ahora, cotejar un poco con el modelo en SAFE.
fíjense, les voy a abrir lo que fue el modelo estructural para que vean cómo se relacionaba una cosa con la otra. Vamos a buscarlo acá. Permítanme un segundo. Aquí ya lo puedo ubicar y sería este proyecto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí lo que sería el modelo de esas fundaciones. Vamos a esperar que lo genere. Siempre tarda porque el modelo y tanto los planos y todo es una volumetría importante. Y bueno, vamos a esperar que lo pueda generar. Sale relativamente rápido dentro de lo que cabe, tomando en cuenta que esta estructura tiene muchísimos elementos, ¿no? Ya deberíamos verlo aquí. Fíjense, esta es la planta, creo que la pueden ver todos. Déjenme verificar. En principio, sí, ya la pueden ver. Bueno, me voy a poner en planta, lo que es la posición XY, y aquí se ve evidentemente las zonas de refuerzo. Aquí se ven estas zonas de refuerzo de grupos de 6 pilotes. Ven aquí un par de pilotes centrales y dos grupos de pilotes a la izquierda y a la derecha. Esto, repito, representaba el sistema de refuerzo, y bueno, aquí se ve en conjunto para ese módulo oeste lo que eran todas las cimentaciones. Bueno, por ejemplo, cabe destacar que se pueden visualizar las fuerzas provenientes por la acción sísmica, por la carga permanente, la carga variable, del ETABS, que fue uno de los modelos que utilizamos conjunto con CIPECAD. Se exportaron, en este caso de ETABS, todas las reacciones y se pudo entonces diseñar el sistema de fundación. Obviamente aquí la estrategia era evaluar las fuerzas que llegaban a cada uno de los pilotes, cotejar esto contra la resistencia que nos daba el estudio geotécnico y también tomar valores para el diseño de los cabezales, aunque los mismos al final también se realizaron por otra vía. Bien, continuando entonces con el plano, sencillamente vamos a mostrar los detalles. Estos serían uno de los detalles. Vamos a ver ya parte de esos detalles de refuerzo. Destaco en principio los refuerzos de fundación porque fueron quizás de las cosas más críticas, tomando en cuenta que las cargas eran altas para una estructura que era de grupo A, de la mayor importancia que podía haber a nivel de sismo, y además de tomar en cuenta que existía una cimentación. Aquí estarían los detalles de estos cabezales, todo lo que se tuvo que hacer a nivel del detallado de los mismos, losa de piso a restituir, el muro, por supuesto los anclajes, la zona de pilotes. Bueno, hubo bastante, detallado la salida de la escalera, y todo esto se desarrolló. Fíjense que pueden destacar que estos son detalles a doble línea, incluso de las barras de refuerzo, para que se viera la volumetría. Aquí estaba cómo podíamos conectarnos al cabezal que existía, porque ya había una cimentación, repito. Y bueno, ya avanzando más en la estructura, podemos ver ya en un plano, por ejemplo, de planta, si vamos siempre lo pongo en imagen para que esto se me vea mejor y poder identificar, si ya vamos a una planta como esta de acá, ya veíamos entonces a nivel, ya no de las fundaciones, sino de uno de los niveles de entrepiso, cuál era la disposición. También tengo el modelo NetApps que lo podemos revisar. Ya este sería, el planteamiento general de uno de los niveles, de uno de los primeros niveles, y podemos ver ya, este es el nivel planta baja, esto es un plano ya válido para construcción. Estamos hablando de este sector, que para nosotros era el módulo oeste, módulo central, módulo oeste, de la parte de cardiológico. Y aquí empieza a verse, la estructura principal se desarrollaba, repito, entre este sector que delimitan los muros tipo C. Aquí se corrobora, según las imágenes que presentó Miguel,
losas reticulares. Estas son vigas de 50 por 75 en este nivel. Las columnas también eran importantes. Estamos hablando de columnas que prácticamente de 1 metro. Y aquí estaba, digamos, toda la propuesta. Luego, este nivel, fíjense, si vamos a una planta más alta, ya se va a ver solamente el nivel de la estructura. Ese nivel que destacaba, que es el que sobrevive, digamos, que es el que sale ya como superestructura y se desarrolla como torre. Entonces, había que tomar muy en cuenta ese cambio de rigidez. Desde el punto de vista de diseño, tenemos unos niveles que engloban todo el conjunto y luego el nivel que sale de la estructura. Esto es importante destacar. Vamos a ver, por ejemplo, lo que sería el modelo de TAPS. Esto se hizo en la versión 9 en su momento, dado las versiones que estaban activas para ese entonces. Y vamos a abrir entonces ese modelo, que es uno de los modelos, finalmente. Vamos a abrir aquí el modelo de TAPS y vamos a buscar este modelo, que incluso lo volví a correr para esta presentación, para que estuviese ya analizado y algunas de las cosas que estaba comentando se pudieran ver acá. Fíjense, esta es la planta. Vamos a colocar aquí los niveles de piso que no se están viendo, vamos a quitar las secciones. Igualmente acá. Bueno, este es el nivel de planta. De una de las plantas, si sigo bajando, llego al nivel de planta baja. Fíjense, este es el esquema que tal les he presentado. Y si nos acercamos, aquí se desarrollaría la torre. Pero de lo que vengo a destacar es que había que tomar muy en cuenta que la estructura primero tiene todo este nivel y a medida que vamos subiendo, lo ven aquí en la imagen de la derecha, se va desarrollando algo diferente. Déjenme quitar aquí, colocar como invisibles los nodos para que no se nos ponga toda esta información. Déjenme ver si tengo algo más activo, que ya me va a pasar para acá. Sí, tengo los muros, la etiqueta de los piers. Bien. Entonces, me había quedado en destacar, en principio, que hay que tomar muy en cuenta a nivel del análisis dinámico cuál es la masa participativa de la estructura, porque tenemos prácticamente dos estructuras. Una que conforma los dos primeros niveles, que estaban pseudo confinados. Digo pseudo porque hay muros en una parte de la estructura, pero recuerden que como hace junta con un módulo central, lo vemos acá, como hace junta con este módulo central, por supuesto aquí no hay confinamiento. O sea, si bien en el perímetro, digamos, izquierdo, puede haber muros y en la parte inferior también, por supuesto, al hacer junta estructural con un núcleo central, esa parte de la estructura no estaba confinada y había que tomar en cuenta eso en el análisis dinámico. Entonces, repito, es una estructura que está, digamos, parcialmente confinada. Eso fueron de las cosas que se discutieron con arquitectura. Es decir, cómo íbamos a plantear una estructura que mantuviese esta propuesta, pero que a su vez, bueno, tuviese una respuesta coherente. Entonces, bueno, eso fue parte del reto. Se hicieron muchísimos modelos. Yo creo que, si mal no recuerdo, habré hecho por lo menos 40, 50 modelos de estos análisis por cada módulo, incluso tanto en ETAPS como en CPK, que también les muestro. Y ya aquí, fíjense, si yo veo, ya está la torre, y ya, si seguimos subiendo, ya llega un momento que solo tenemos la estructura principal. Se utilizaron elementos de área para representar los muros, estos mismos que se ven en los planos, y bueno, al final podemos ver cosas como los modos de vibración, que siempre sabemos que son importantes, y ya se pueden entonces visualizar esas deformaciones que trataron de estar controladas. Repito, no fue un modelo tan sencillo, hay una volumetría y una complejidad a nivel de la irregularidad horizontal, y como una fuerza, digamos, de piso cortante en un nivel
vamos a decir, planta baja, que tiene todo un área, cómo eso se representa en la superestructura, no era algo tan sencillo. Repito, había que tomarlo en cuenta. Podemos ver aquí lo que es la deformada. Fíjense que a pesar de la irregularidad general que puede haber en planta, pequeñas superestructuras que van naciendo desde la planta baja, porque en la parte izquierda vemos también otra pequeña estructura que va saliendo. Todas estas cosas hay que tomarlas muy en cuenta en el modelo. Diferentes diafragmas rígidos, diferentes comportamientos, ver cómo todo eso se va canalizando hacia la cimentación. Hay que estar muy, muy claro en el análisis para que esto dé un resultado coherente. Vamos a esperar un poco que procese la información. Sin embargo, mientras, les voy mostrando otros planos. Dejemos que en etapas esto tome sus minutos y yo voy a ir a mostrar algunos planos ya de despiece. Por ejemplo, pudiéramos ver las columnas. Siempre son interesantes. ¿Qué pasó con estas columnas? Bueno, fueron planos sacados de CIPECAD. El proyecto se hizo, repito, en dos software. Modelamos en etapas y modelamos en CIPECAD. Cotejamos que los resultados fuesen similares, eso sucedió. Hicimos, digamos, los ajustes para que los dos modelos dieran un resultado coherente y luego, aprovechando CIPECAD, que nos da todo el detallado, sacamos los planos de vigas, columnas, escaleras, losas, fundaciones, etc. O sea que utilizamos AETAPS como un programa muy poderoso para tener el análisis y el diseño, pero aprovechando también un programa como CIPECAD, primero para revisar que lo que hicimos en ETAP tuviese coherencia, cosa que obviamente con ciertas diferencias se logra, que todo esto tenga una misma proporción, nunca da exacto, pero es aceptable el resultado, y posteriormente aprovechar todos los planos. Digamos que ese sería el objetivo. Un plano característico, por ejemplo, puede ser esto. Esto hacerlo a mano desde el principio siempre es complicado. Cuando hacemos un proyecto estructural, todos los que hacemos proyectos sabemos que la parte complicada siempre son los planos. O sea, primero te enfrentas al problema en sí. Si este problema te lleva, ejemplo, un mes resolverlo, hacer los planos te lleva el triple de tiempo. Entonces, una línea crítica que tenía el proyecto era lograrlo en 3 meses. Y esto prácticamente se cumplió. O sea, hicimos un cronograma que pudiera presentarse más de 400, 500 planos entre todas las estructuras y que esto se produjera en 3 meses. Entonces, claro, había que ser no solo certeros, no solo, digamos, muy, muy directos con la solución de diseño, sino que además había que ser muy eficientes a la hora de hacer los planos. No teníamos todo un año, no teníamos 6 meses, había que entregar, y esto fue un reto importante. Se hizo prácticamente un proyecto fast track, fuimos entregando información a medida que se fue necesitando, pero bueno, era la línea crítica del proyecto. Aquí vemos parte de estas columnas, todo esto viene de CIPECAD, por ejemplo, a los armados. Se aprovecharon todas estas salidas del programa para plantear, por ejemplo, esta es la sección donde hay digamos, el solape o el traslape de las barras, que se ve en esta zona. Y toda esta información, digamos, fue parte del proyecto, que evidentemente fue entregado al cliente y, bueno, en este caso coincidía con todo lo que se había hecho a nivel de arquitectura. Esto cumplió con el diseño, en este caso de la ACI 318 2011, y, bueno, se hizo todo apegado a la norma y, pues, estando en Venezuela, por supuesto, con las acciones sísmicas de la COVENIN 175. Vemos un poquito más de detalles mientras corre el modelo. Otros planos, podemos ver otros planos, por ejemplo, tenemos este. Además de tener los planos, por ejemplo, en este caso CIPECAD nos dio los cómputos métricos. Y eso también fue importante porque no hubo que hacer cómputos a mano, sino que ya el programa, con sus tablas, ya teníamos todos los cómputos, que están ya parte de estas columnas más pequeñas. Vamos a verlas por acá. Ya eran columnas un poquito más pequeñas, de 60 por 60, con todo su armado transversal y longitudinal.
Y aquí se hacía incluso mención a cómo era la leyenda, nomenclatura para las barras longitudinales y las ligaduras. Digamos, era para que se entendiera a nivel de la construcción cómo se iba a trabajar. Y bien, fíjense que incluso aquí decía obra, barra de 3/4 existente en obra, o sea que ya habían aceros que estaban producto de un diseño previo. Bien, vamos a ver si ya el modelo de TAF está. Bien, fíjense, se logró que el primer modo, que era el más crítico de la estructura, fuese transversal. Eso se hizo haciendo un balance adecuado de rigidez, una propuesta lógica para esta estructura, controlando, por supuesto, los desplazamientos, las derivas inelásticas permitidas. Fíjense que además tuvo un periodo de 0,64 para un edificio que tiene 7 niveles. Vamos a ver, contarlos, que ya no ni lo recuerdo. Estamos hablando de, estamos hablando de piso 3, piso 4, pisos techo. Estamos hablando de prácticamente 7, 8 niveles. Y bueno, el periodo está bastante bien. Ya cuando vamos a un segundo modo de vibración, ya empieza a haber algo de torsión. Y bueno, era parte de lo que había que controlar. No da perfectamente traslacional, pero tratamos de minimizar el riesgo torsional. Debido a eso, se trabajó con un R relativamente bajo, un factor de reducción de respuesta de 4.5, que, bueno, estaba, digamos, aceptable para esta estructura. Luego se hicieron verificaciones de utilidad para asegurarnos de que, evidentemente, la estructura tenía la capacidad de disipar esa energía. Una de las variables que siempre se discutieron con arquitectura era esa. ¿Cuáles son los criterios que se toman en un proyecto? Veamos. Si la arquitectura, por ejemplo, no comprende dentro de este entorno que una estructuración indeseable conlleva a irregularidades y a tomar en cuenta valores de reducción de respuesta bajos, y que eso impactará en la estructura final, es evidente que algo no está funcionando. Entonces, claro, no es fácil, no es nada sencillo poder transmitir esta información y que se comprenda, y asimismo nosotros, en este caso como ingeniería, como ingenieros, poder también entender todas aquellas decisiones que se tomaron en cuenta para proponer una arquitectura. Es allí el punto estratégico del por qué una oficina de arquitectura debe estar muy bien ligada a una oficina de ingeniería, por supuesto, y viceversa. Entonces, bueno, satisfactoriamente esto se logró. Luego, con Tragaluz, con Miguel, tuvimos la oportunidad de hacer otros proyectos, que luego quizás en algún momento los presentaremos, y bueno, se hicieron de la misma manera. O sea que esta buena relación de una oficina con la otra es la que permite poder, digamos, cohesionar todos estos conocimientos y producir entonces una solución que para el cliente es lo ideal. Bueno, vemos aquí el modo 2, fíjense, no da tan torsional, da más que todo longitudinal, pero bueno, tiene cierta torsión y era lo que había que controlar. Entonces, bueno, era parte de este esquema. Y veamos un poquito de otros planos. Vemos también el caso de la memoria de cálculo. Vamos a ver, por ejemplo, los planos de planta baja, por decir cualquier cosa. Estoy tomando cualquiera en realidad. Aquí tendríamos, son vigas largas, en los niveles superiores hay vigas más pequeñas, que no cruzan tantos tramos, mientras que en planta baja, recordando que la planta es muy grande, bueno, parte del problema era que la viga pasaba 13, 14 tramos. Entonces, hacer el despiece de todo esto lo logramos hacer en CIPECAD, que también ahora mostraré el modelo. Y bueno, aquí están todos los aceros, digamos que está toda la información de despieces, de barras, de todo. Incluso hay una tabla, un cómputo, viga eje 18, diferentes posiciones, diferentes barras, cantidades. Digamos que si vamos a la parte superior, estamos hablando de diámetro, número de barras, longitud total. Y aquí se veían ya los detalles de esas secciones. Entonces, bueno, esta fue parte de la información, todo siguiendo, en este caso, como digo, lineamientos ACI, zonas de confinamiento. Fíjense, por ejemplo, aquí 2 barras de
de media cada 12, luego cada 18. O sea, se respetaron zonas de confinamiento. Si vamos a otro plano, que sería vamos a ir al piso 2, voy a ver siempre otra vez el esquema, vamos a abrir tendríamos otras vigas. Bueno, esto llevó muchísimos planos, tengo ahí, digamos, el cronograma de actividades y de planos entregados. Fuimos llevando y actualizando, por supuesto, sobre la marcha, todos estos planos que se fueron entregando. Se hizo una propuesta de entrega que se fue tratando de cumplir. Algunas se salieron de fechas, pero bueno, es normal en el desarrollo de un proyecto de esta envergadura. En zonas de confinamiento, despieces, todas las secciones de vigas. Fue muy útil el uso de CIPECAD, sin duda, para poder atender a toda esta información. Ahorita lo podemos ver en CIPECAD. Déjenme cerrar este modelo, cancelar este modelo y poder entonces abrir el CIPECAD. También cancelo lo que fue la cimentación. Déjenme ahora colocar lo que sería el modelo de CIPECAD para que simplemente lo vean como referencia. Una de las cosas que, por ejemplo, hacemos en un máster como el de proyectos sismoresistentes de estructuras de efecto armado precomprimido es esto: tratar de darle directrices, discutir con los alumnos cuál es la mejor forma de enfrentar un proyecto, analizando diferentes sistemas estructurales, lo que nos dicen las normas, empleando diferentes software, por ejemplo, TAPS, CIPECAD, Robot, Mirasgen, para el caso de cimentaciones SAFE, Geo5, en fin, tratar de manejar todas las herramientas que se tienen a la mano para encarar un proyecto, pero siempre con criterio, en este caso, por ejemplo, sismoresistente, con limitaciones de la arquitectura. Ahora les mostraré, por ejemplo, parte de lo que fue una propuesta de proyecto en esta edición que estamos haciendo del máster, donde se lleva al alumno a un problema real. O sea, muy pocas veces tenemos la oportunidad, sin que sea un proyecto real, de hacer en práctica un proyecto real. Entonces, esto ni en la universidad lo hacemos, vemos asignaturas independientes, pero a enfrentarse a un problema real, que pudo haber sido un proyecto que hicimos nosotros o que hizo alguien del grupo, entonces, bueno, eso le permite a una persona que esté cursando un máster, que esté haciendo un estudio formal, tener la posibilidad de practicar cómo encarar un proyecto. Vamos a ver aquí en CIPECAD lo que fue este modelo. Debería abrirse el modelo predeterminado. Como siempre, tarda unos minutos. Vamos a esperar que lo abra. Y se va, en el modelo de CIPECAD es interesante porque se ve la volumetría. Si bien en el modelo de TAPS vemos lo que son los unifilares, en CIPECAD vamos a ver este esquema volumétrico de las vigas y columnas, y además con los muros, y se aprecia bastante bien lo que es el modelo. Ahí debería estarlo ya abriendo. Está cargando los datos de la obra, lo ven aquí en la parte inferior izquierda. Y bueno, fíjense solo lo que tarda en abrir. Imagínense lo que tarda en correr la estructura. Había que estar muy claro en la propuesta porque cualquier tema de esto no se da. Bueno, aquí estaba la planta. Fíjense, esta es la planta. Si subíamos de nivel, aquí se ve ya la estructura. Fíjense, estos son los muros hechos con columnas y un tramo central de muro, que es como nos lo permite en este caso CIPECAD. Aquí se ve ya toda la propuesta real, donde las vigas llegan a la cara de la columna, en fin,
Esto está adaptado a la arquitectura. O sea, cuando de aquí sacamos los planos de planta, elevación, vigas, columnas con sus posiciones reales. De hecho, creo que en este modelo debería estar, se partía incluso de lo que era la plantilla CAD. O sea, uno importaba la plantilla CAD que venía de, obviamente, la arquitectura, y aquí se ve entonces la posibilidad de trabajar sobre esa plantilla y obviamente se minimiza el error, porque uno de los problemas que tenemos en la estructura es que trabajamos unifilarmente en posiciones, digamos, de centro a centro de ejes, etcétera, pero una vez ya esto hecho en la realidad, resulta que la columna del eje central está desplazada 5 centímetros, que las columnas de fachada van contra la cara, que crecen hacia adentro. Estas cosas, por ejemplo, en un programa como el CIPECAD se hacen en concreto, se hacen en directo, digamos, cumplen y mantienen este esquema arquitectónico. Entonces, una vez que ya se introduce la columna, va respetando los espacios que arquitectura necesita cubrir. Entonces, por eso lo quise destacar. Y aquí veríamos un 3D. O sea, o veríamos el modelo tal cual en 3D. Bien. Vamos a esperar que lo genere. Aquí ya empieza a verse. Fíjese la estructura. Los dos niveles que representan sótano 1 y planta baja. Y estamos hablando ya de los niveles siguientes, 1, 2, 3, 4 y el nivel que está por acá. Esta era la estructura, con las aberturas y todo. Y bueno, este era uno de los modelos. Falta el modelo central, el modelo este, los modelos que estaban en la parte superior, en fin. Esto era una parte de la estructura que nos permitió, repito, cotejar con etapas, poder diseñar y poder verificar todo. Entonces, bueno, era parte de lo que yo les quería mostrar. No sé si hay preguntas por ahí, pero ahora las vemos. Quiero finalizar mi parte de la exposición mostrando lo que fue la memoria de cálculo, que siempre también es discutida. En la memoria, bueno, había muchas memorias de cálculo, pero tomándola del mismo modelo oeste, que es el que tomé como referencia, veamos un poco esa memoria. Fue muy exigente tener que mostrar todas las verificaciones a nivel de análisis y a nivel de los resultados del diseño. Y bueno, ya con esto, digamos, para no extenderme tanto, culmino y después podemos ver un poco las impresiones de los participantes, incluso también de Miguel, si tiene que hacer algún comentario, si ve prudente hacer algún comentario. Vamos a esperar que abra. Bueno, aquí está. Muy bien. Este fue entonces lo que fue la ingeniería de detalle. Todo codificado, porque una de las exigencias es que había que trabajar con códigos para todo. Es muy típico. Y entonces, bueno, fíjense, tu modelo 3D, plantas, distancias entre ejes, alturas de piso, identificación de vigas y columnas, secciones, formas modales, periodos, masa, fuerzas de piso, gráficas de cortes de piso, áreas de acero. Digamos, se fue haciendo todo. Relación demanda-capacidad por corte en juntas, relación de momentos en juntas, identificación de muros, identificación de los nodos en la base, reacciones. Y aquí se fue presentando. Se tomó el modelo de TAPS como el modelo ya, digamos, de análisis en sí. El de CIPECAD fue más para obtener los aceros requeridos y detallar. Y aquí fue, digamos, el modelo final. Un modelo, y ya veíamos la planta, lo mismo que ya estábamos comentando, y se fue presentando uno a uno de todos los ítems que ya he mencionado anteriormente. Ahí destacaba tanto la estructura como, por supuesto, su respuesta, es decir, sus resultados de análisis y todo lo que estuve, digamos, allí mencionando. Voy a bajar un poco esto para que se vea más rápido y no extenderme tanto, y se vean, bueno, fíjense los pórticos, la identificación de los mismos. Bueno, creo que quizás lo más interesante dentro de todo lo que hemos estado conversando, primero Miguel y después yo, es precisamente esta, digamos,
este enfoque que se le dio entre arquitectura y estructura para que llegáramos a buen término de este proyecto y que no solo terminara bien, sino terminara a tiempo. Bueno, era siempre una variable. Las cosas hay que terminarlas en el tiempo previsto. Entonces no sé si vamos a ver si hay alguna pregunta. No sé si las tenemos allí. Bueno, al parecer hay muchas preguntas. Yo las voy a ir leyendo. ¿Tú me escuchas, Miguel? Sí, ¿cómo no? ¿Tú me escuchas a mí? Perfecto, perfecto. Ok. Te escucho perfecto. Bueno, no sé si tienes algún comentario que hacer. Bueno, solamente quería hacer hincapié en ese tema de la relación, digamos, entre la arquitectura y la ingeniería como una relación que debe suceder desde el origen de un proyecto. Muchas veces el proyecto cae en manos del arquitecto, el arquitecto empieza a desarrollarlo sin alguna noción, digamos, franca del problema de ingeniería, y luego la ingeniería interviene y hay, digamos, ciertas incongruencias, incompatibilidades, entonces empieza ahí la eterna rivalidad entre la arquitectura y la ingeniería. Correcto. Sin embargo, si el proyecto se origina y desde el origen hay la participación tanto de la arquitectura como de la ingeniería en la concepción del proyecto, pues pueden surgir cosas realmente bien engranadas, pues, ¿no? Entonces, a propósito de eso, hay un libro de un ingeniero que se llama Cecil Balmond, que se llama Informal. El Cecil Balmond trabajó para la oficina de Arup, y bueno, muy reconocido y él en este libro de Informal, pues más o menos relata la participación de la ingeniería junto con la arquitectura y destaca los momentos en donde la arquitectura, digamos, hace algún giro y la ingeniería se pliega sobre ese giro y entonces hay ese engranaje que hace falta. Tal cual. Eso vamos a comentar. Fíjate que es interesante porque una de las cosas que nosotros estamos proponiendo, incluso desde Sigurat, por ejemplo, es que, claro, a diferencia de plantear un estudio de diseño, como pudiera ser típico, ¿no? Digamos un diseño de edificación, no. Una de las propuestas es precisamente plantear cómo hacer proyectos, que es más que diseñar, es algo más complejo, porque hacer proyectos implica relacionarse con otras disciplinas, obviamente la arquitectura, saber plantear una estrategia. Esa estrategia tiene un problema económico, tiene un problema estructural, tiene un problema de uso de esa estructura. Entonces, claro, para que un proyecto culmine exitosamente se tienen que dar muchas variables. Entonces, parte de los aspectos que se tratan digamos, de presentar está precisamente el tema de cómo canalizar esta información que no se aprende fácilmente sino ejerciendo la profesión, pero digamos que si tenemos de la mano personas calificadas, como el caso y el resto del equipo, es interesante que las experiencias recabadas de muchos años se puedan entonces canalizar a futuros aspirantes de hacer proyectos o personas que lo vienen haciendo y ahora tienen nuevas herramientas que suman a su digamos, bagaje, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que hay, digamos, algunas preguntas. Déjame ver si las puedo ver. Por aquí tengo Alexander Oviedo. Saludos, físicamente las vigas llegaban a la cara de las columnas. Sí, evidentemente, ¿no? Las vigas llegaban a la cara de las columnas. Otra pregunta, David Jiménez. Al ser una estructura irregular, ¿cómo se realizó el análisis estructural en CIPECAD para integrar toda la estructura? Bueno, eso ya lo he mostrado. Evidentemente es parte de la estrategia, hay que saberlo hacer. Está claro que no fue algo simple, pero se pudo lograr sin ningún problema. Saludos desde Ecuador, nos dicen por aquí.
¿Cuál es la normativa con la que modelas los diseños estructurales en Venezuela? Bueno, está la Covenin 1756, repito, Covenin 175601, que es la de acciones sísmicas, digamos que es la que rige toda la acción sísmica en Venezuela, desde el punto de vista de las estructuras, y luego iríamos a normas ya de diseño, la 1618, que es la norma de acero, y la 1753, que es la norma de concreto. Sin embargo, esto se diseñó con la CI 318, aunque las acciones sísmicas se hicieron con, repito, la norma 1756. Vamos a ver, estamos ingenieros con respecto a la cimentación, cómo simulan los pilotes en el programa 6. Bueno, pusimos unas columnas, en ese caso básicamente fue algo muy sencillo, para poder ver un poco las reacciones que llegaban allí. Luego, ese modelo fue sencillo, repito, para producir las fuerzas y ver el tema de los pilotes. Luego hicimos verificaciones más particulares con otras herramientas para contemplar, por ejemplo, asentamientos y todo lo que tiene que hacerse a nivel de cimentación. Nunca utilizamos una sola herramienta porque una de estas herramientas no nos da todos los resultados. Otro aspecto por acá, ¿conoce usted la diferencia entre la norma utilizada en Venezuela con la norma ecuatoriana de la construcción? Bueno, aplicamos la norma ecuatoriana, de hecho, en parte de lo que hacemos en los másteres. O sea que tenemos información, no somos expertos, por supuesto, en la norma ecuatoriana, pero tenemos información al respecto. Alguien nos pregunta, Carlos de León, no entiendo mucho la relación entre TAPS y CIPECAT. Bueno, son dos software. TAPS es un programa muy poderoso para el diseño en general y análisis, y el CIPECAT tiene la gran ventaja de que nos da los detalles. Muchas gracias, muy buen masterclass de parte del ingeniero Elio Hernández y el arquitecto Miguel Fernández. Excelente el proyecto que nos han mostrado, proyecto muy interesante, de gran envergadura. Como vemos, tuvo grandes complicaciones. En parte de las cosas que yo puedo comentar, poder decir que el ingeniero de hoy en día no puede apegarse a solo un software en toda su carrera profesional, sino el uso de múltiples software modernos que le permiten llevar una optimización completa de lo que sería el proyecto estructural. Entonces, un poco de lo que se ve en este máster, el máster internacional en proyectos sismo resistentes, estructuras de concreto armado y precomprimido, es una gran cantidad de software. Si descargamos incluso el catálogo, vamos a poder ver una gran cantidad de software de última generación. Tenemos aquí, por ejemplo, CP Ingeniero, tenemos Midasoft, tenemos Autodesk, Robot, Revit, usamos hojas de cálculo de MATCAD, usamos CSI ETAP Safe, usamos Find Geo5 para las cimentaciones, incluso software que no se utiliza tanto, pero que está empezando a aparecer, como el ADAPT PT, ADAPT Software. O sea, todos son un conjunto de software que le enseñan al ingeniero no a realizar cálculos con una sola herramienta, sino a conocer qué herramienta es más óptima y en qué proceso usar cada una, ¿no? Y eso es parte de nuestro máster, un máster desarrollado para aquellos ingenieros que están en el negocio de los proyectos estructurales y que requieren optimizar en sus procesos del día a día. Entonces, claramente también podemos ver en este máster una gran cantidad de normativas. Por ejemplo, aquí podemos ver las normativas internacional que se ha propagado en toda Latinoamérica, como es la ASI, como es la ACE, como es la FEMA. Sin embargo, no nos quedamos ahí. También tenemos todas las normativas latinoamericanas. Esto es algo que siempre se va expandiendo de acuerdo a los estudiantes que van entrando a nuestros másteres. Hoy día tenemos la NSR 10 de Colombia, la NSH 433 de Chile, la norma técnica de Perú, la CFE de México, de Venezuela, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala. O sea, utilizamos normativa no solamente la internacional, sino que especificamos en cada uno de estos países cómo poder llegar a hacer sus proyectos. Inclusive, en el desarrollo del máster, se van realizando diferentes proyectos reales, donde el estudiante tiene que utilizar diferentes normativas y aplicar los proyectos en diferentes puntos de América.
Entonces, bueno, lo que queremos desarrollar acá es a un ingeniero internacional que pueda desarrollarse en su mercado laboral en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que estamos logrando con este máster y es un poco la identidad de lo que sería este máster. Entonces, bueno, claramente avalado por una universidad de gran renombre como es la UC en Venezuela, el ingeniero Luis Hernández, quien ha dado nuestro masterclass, quien es el director de este máster, y bueno, una gran cantidad de profesores que, bueno, tienen una gran trascendencia profesional, y eso es una de las cosas importantes que tienen nuestros profesores, es que no son simplemente personas que dan clases en la universidad, sino que son profesores que tienen gran experiencia internacional y que son capaces de dar en sus explicaciones proyectos reales para que puedan ser, para que podamos aprender de parte de los proyectos reales de cada uno de ellos, ¿no? No simplemente de parte de conceptos teóricos. Entonces, un poco aquí el temario, fíjense que tiene un enfoque sismo resistente, ya que claramente la mayor cantidad de proyectos que va a realizar un ingeniero en Latinoamérica son proyectos en sí de hormigón, de concreto armado, que son los proyectos más realizados a nivel americano, y sismo resistente es algo que siempre vamos a tener, algo que vamos a tener en cuenta en los proyectos que realicemos, ya que, bueno, gran parte del todo el continente está bajo demanda sísmica. Bueno, sin embargo, también existen criterios para hacer proyectos sin demanda sísmica. Entonces, bueno, bases del diseño sísmico, ductilidad de secciones y miembros de concreto, que es parte un poco de la teoría necesaria para entender los conceptos de sismo resistencia. Y bueno, después estudios de sistemas estructurales, como son los pórticos resistentes a momento, muros estructurales, la mampostería, influencia de la mampostería, un tema fundamental en muchos países donde la construcción como mampostería es vital en el día a día. Claramente se ven las losas convencionales y postensadas, el diseño de pórticos especiales resistentes a momento y muros estructurales sería como que parte de un proyecto que se debe realizar en ese momento. Los proyectos aquí, en base a los que son los primeros bloques, serían mucho a nivel de cálculo con hojas de cálculo y siempre se lleva a la práctica con software y, bueno, un poco de implantación en proyectos reales. Y después pasamos al bloque 4, que sería diseño y edificaciones sismo resistentes. En este caso es la parte práctica, la parte de caso real, donde vamos a hacer realmente, a utilizar el software y vamos a hacer los proyectos reales, junto con toda esta gama de profesionales que van a estar acompañando al estudiante en todo el proceso de realización de estos proyectos, ¿no? Tenemos el CPK, Teletaps, el Autodesk Robot, el MidaGen, y nunca dejando atrás lo que sería la interoperabilidad BIM, que es un fundamento importante del día de hoy en la realización de proyectos, ya que está marcando un cambio importante en lo que sería la industria de la construcción. Bueno, pasa por la elaboración de un proyecto estructural completo, donde se da una arquitectura y se espera una entrega con planos, cómputos métricos, todo un estudio de viabilidad y todo eso siempre con una tutoría que va acompañando al estudiante en todos sus procesos. Pasamos después a cimentaciones para edificaciones, después interacción sobre la estructura, que es un fundamento importante actualmente, la interacción sobre la estructura, lo que afecta realmente este parámetro en lo que son el desarrollo de proyectos. Y después pasamos al diseño por desempeño y sistemas de protección, que es un tema en boga en este momento a nivel estructural. El diseño por desempeño marca una nueva tendencia sobre lo que es los proyectos estructurales, y esto se genera aquí, en este máster, y a profundidad. También se ven los sistemas de protección, como son los aisladores sísmicos, los amortiguadores. Todo esto se va a ver dentro de este máster en profundidad y se va a generar proyectos reales con estos sistemas y también con invitados especiales que son expertos del área. Entonces, bueno, esto es un poco un resumen del máster y, bueno, comentarles que al final de este seminario hay una encuesta en donde pueden marcar si están interesados en recibir información y posterior a eso, un asesor técnico se comunicaría con ustedes para darles la información que necesiten sobre el máster, si estuvieran completamente interesados, y si no, bueno, simplemente marcar que no están interesados en la encuesta y entonces claramente no los vamos a molestar. Entonces,
Me despido de mi parte. Yo soy el ingeniero Charles Kotzer, director del área de estructuras. Y bueno, agradezco mucho al ingeniero Elio Hernández y al arquitecto Miguel Fernández, quien nos han presentado este masterclass de muy buen nivel que forma parte de nuestro máster. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en próximos masterclass y algunos nos estaremos viendo dentro del máster. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias.